Hola chiques, ¿cómo están? Acá, profe Pablo nuevamente, en una clase especial que vamos a hacer el día de hoy. Como me ven, estoy en otro formato, estoy en la mitad de la pantalla, en la otra mitad de la pantalla estará en negro, como lo estoy viendo yo ahora. Les tengo una sorpresa, estuve planificando mucho esta clase y realmente es un esfuerzo tecnológico importante que estamos haciendo en plena cuarentena. Les quise traer la posibilidad de que ustedes conozcan a una mujer, a una persona que vivió vivió parte de su vida durante la última dictadura militar. Esto a raíz de que en uno de los cursos vamos a comenzar la unidad de dictadura militar, pero es posible que también lo comparta con los demás coles y los demás cursos para que tengan de primera mano, ¿sí? Esto es historia viva, tengan de primera mano el testimonio de Silvia, que es quien ahora voy a pasar a presentarles. Así que, permitir video entrante. Bienvenida, Silvia, ¿cómo estás? Hola, profesor Pablo, muy bien, ¿cómo estás tú? Bueno, por acá muy bien. Te agradezco profundamente que te hayas puesto disponible para hacer esta entrevista. Sabés que lo van a ver chicas y chicos y chiques de 6 colegios diferentes del distrito de San Isidro. Tenemos poco tiempo, así que ten en cuenta que muchos de los chiques se conectan a internet con tarjetas, se les sacaban los datos, entonces tenemos que hacer un video conciso e ir a lo importante. Yo te quería hacer una entrevista para que nos des una pauta de cómo fue la vida, ¿no? En esa época tan difícil de nuestro país. Primeramente, lo que yo te quería plantear que nos hagas un breve resumen de tu vida, dónde viviste, con quién viviste y cómo llegaste de alguna manera a la década del 70, ¿no? Más que nada eso, para conocerte un poco, digamos. Bueno, muy bien, Pablo, te agradezco la invitación y estoy complacida de llegar también a tus alumnos, ojalá pueda aportarles algo. Eh, eh, bueno, como vos ya me presentaste, soy Silvia, tengo 68 años, eh, siglo pasado. Chicos, para calcular esto del siglo pasado, si nací en 1952, a los dos primeros números le consumimos uno, estamos en el siglo XIX. Ahora estamos perdón, en el XX. Ahora estamos en el siglo XXI porque a 2020 le sumamos a los dos primeros números el 1, ¿sí? Bueno, soy media dinosaurio, pero quizás pueda aportarles porque justamente creo que si bien esto era para, el profe Pablo me dijo para chicos de quinto y sexto año, yo a esa edad que se está refiriendo Pablo estaba terminando mi secundaria a los 17 años. Eh, es decir, mejor dicho, en marzo del 69, yo iniciaba, en el año 1969, iniciaba mi último año secundario, Escuela Normal 4. Yo vivía en la zona oeste del Gran Buenos Aires, ello me implicaba desplazarme en colectivo, porque en los barrios no había escuelas aún, nivel secundario, sí las había a nivel primario, donde ahí sí hice mi primario, por supuesto, en el barrio, pero el secundario tenía que viajar en la línea 103 del colectivo casi una hora hasta Caballito. Estudié en el Normal 4 de Caballito, una hora de viaje. Bueno, eso implicaba para mí un gran más iba a terminar ese año porque en enero del
89 fallece imprevistamente mi papá, y la verdad que no sabía, por la situación que se había presentado en mi casa, si podía terminar el secundario. Entonces, justo ese verano, había unas chicas en el barrio que habían abierto una peluquería y tenían hasta para que las señoras, sobre todo las señoras mayores, se peinar, arreglarse. Yo ayudaba con los ruleros, la puesta, lavado de cabellos, y bueno, hice un buen ahorro que me permitió empezar. Luego, por suerte, mi hermano comenzó a trabajar, comenzado el año, y ya pude terminar mi 5.º año de la escuela. Esa es mi situación. Bueno, eran años complicados, ¿no? Porque el año 69, y cuando yo termino la secundaria era el año 70, la década del 70, que está asignada, ¿no?, por gobiernos militares, por mucha violencia, represión, años dificilísimos. Cuando terminó el secundario... Sí. Déjame preguntarte algo. Vos terminaste el secundario y empezaste a estudiar en la universidad, ¿verdad? Yo no quería perder la posibilidad de perder un año, a pesar de que estaba complicada, pero tenía la posibilidad de una convocatoria a la empresa de trabajo, me estoy refiriendo que es Entel. Entel era la empresa nacional de telecomunicaciones, que luego, al ser privatizada, implica ahora lo que es Telecom, la empresa Telecom, o hay otra privatizada que creo que es, bueno, no me acuerdo ahora, pero Telefónica. En ese momento decido, justamente como tenía esta posibilidad de empezar a trabajar, no descuidar el estudio, y me anoto en la Facultad de Filosofía y Letras, porque mi objetivo era de recibirme de psicopedagoga, cosa que no lo logro. Me termino recibiendo de licenciada en psicología, porque en el gobierno de la dictadura hubo un interventor en la Facultad de Filosofía y Letras llamado Iván Iusevich, que nos cerró la facultad literalmente, no pudimos estudiar, y eso cuando logramos con la lucha estudiantil que se reabra la universidad para completar nuestros estudios, muchas cátedras ya no estaban, muchos profesores se habían ido del país. Entonces yo logro acumular materias para recibirme de licenciada en psicología. No pude hacer mi especialidad de psicopedagogía, pero bien, el destino hizo que luego pude llegar a trabajar en escuelas. Sí. Bien, licenciada, entonces, licenciada Silvia, te referiste a las luchas estudiantiles. Entiendo que ahí deberíamos hablar un poco de la militancia, ¿no? Vos, según tengo entendido, cuando eras joven, en esos tiempos, que recién empezaste a estudiar en la universidad y demás, estuviste militando en algún espacio, ¿verdad? Mira, cuando yo logro ingresar, porque al final ingreso, en esta posibilidad que tenía de ingresar a la empresa que te mencioné, Entel, entro a trabajar como empleada auxiliar, se llamaba, una oficina cómputos automáticos, que tenía las características de tener algo técnico. Y ahí comienzo a trabajar y me comienzo a tener contacto con delegados de otros pisos, que nos venían a decir que en nuestro piso, nosotros éramos como 40, 45 personas, teníamos que tener un delegado, soy designada yo. Comienzo a hablar con la gente y me identifico plenamente en los objetivos, en la necesidad de profundizar luchas para mejorar las situaciones nuestras. Yo hablaba de mi oficina, de mi sector, porque hacíamos un trabajo técnico y no era reconocido. Y bueno, en realidad
una delegada me dice, Susana, Silvia, pensás mucho como nosotros y en realidad pensás mucho como nosotros y en realidad necesitas estar en nuestro espacio. Silvia, ¿por qué? Y me ofrece, ¿por qué no te afiliás? Lo pienso, en la facultad paralelamente me pasaba lo mismo, yo observo allí, vos estabas, profe Pablo, estabas en una clase de cualquier materia, cualquier asignatura y entraban compañeros a dar su postura, después venía otra agrupación, el profesor les daba espacio, los dejaba, lo escuchábamos y permanentemente yo me empecé sinceramente, para decirlo literalmente, que tus chiques, como vos muy bien los denominás, me entiendan, yo me empecé a abrir la cabeza, me empecé a dar cuenta que algo había que hacer, no eran momentos para no hacer nada y dedicarte solo a lo tuyo. Y en ese momento hacer cosas era unirse con compañeros y trabajar juntos. Lo había empezado a hacer en mi trabajo y me quedaba en la facultad. Y ahí resuelvo en el seno de la facultad a qué agrupación adherirme, con cuál se coincidían mis ideas, ¿no? Y veo que hay una que no adhería a la violencia, no adhería a la toma de armas para lograr nada, que sí adhería a la vida, que sí adhería a la mejora de todos, que seamos algo así como que todos tengamos las mismas posibilidades, y adhería a la Juventud Federal, a la FEDE, a la Federación Comunista. Sentí que tenía mucho que ver conmigo y eso se alineó con lo que me pasaba en mi trabajo. Claro. Nosotros con los chiques de este curso estuvimos viendo una unidad política de ciudadanía, estuvimos viendo una unidad sobre las luchas sociales de Evita, las luchas sociales de Agustín Tosco, las luchas sindicales, y terminamos viendo la lucha armada de Ernesto Che Guevara. Y ahora vamos a iniciar esto que es la unidad sobre dictadura militar. Yo, más que nada, por una cuestión de tiempo, me interesaría mucho hablar sobre el regreso de Perón, sobre los días álgidos del 72, del 73, en donde, bueno, fue electo Cámpora. Eso ya lo estuvimos estudiando con los chiques. Pero bueno, entiendo que vos, diciendo que militabas en la Federación Juvenil Comunista, digamos, en sí no apoyaban a Perón, pero ¿cuál era la relación que tenían, por ejemplo, con Montoneros o con otras agrupaciones? Bueno, la agrupación Montoneros era muy cercana a nosotros y nosotros a ellos, porque de alguna manera otros coincidíamos, había alta coincidencia en valores que se sustentaban, en ideales, y no era la lucha armada. Justamente había mucho acercamiento. Yo recuerdo también mucho compañerismo y solidaridad en la facultad. Y bueno, fueron años de, por ejemplo, claves en nuestra actividad en la militancia, era claves con consignas muy claras, por ejemplo, hacer pintadas, ¿no? Porque un trabajador que, por ejemplo, a la mañana iba a su lugar de trabajo y desde el colectivo leía Patria sí, Colonia no, por ejemplo, que era una de las consignas que sustentaba mi agrupación, era decir, construir un país libre, soberano y por ende el bienestar para todos, ¿no? Claro, sí. Lo que quiero resaltar de esto que nos comentás, nos relatás, es los espacios colectivos en donde la gente, digamos, se reúne, ¿no? La universidad, el lugar de trabajo, y cómo la gente se agrupa de acuerdo a sus ideas y cómo también, de acuerdo con gente de otras ideas, también puede comulgar y ser solidaria. Porque hoy en día también hay mucho de eso de opino por las redes sociales, pero en realidad estando sentado, o sentada, mejor dicho, en la comodidad de la casa, digamos,
Lo importante es, por ejemplo, el debate en un centro de estudiantes o el debate en cualquier asamblea, ¿no? Eso es lo que rescato. Y lo que en esos tiempos un poco inculcaron a nuestra juventud de hoy en día también, ¿no? Que tenemos que rescatarlo. Lo que yo, más que nada, y para ser específico, bueno, yo tenía varias preguntas Pablo, para hacerte. profe Pablo, te quería ahí aclarar algo, para que también los chiques se ubiquen. En la época que yo te estoy hablando, la década de los 80, vale que no existía ningún celular, las comunicaciones eran, ¿cómo te puedo explicar? No sé si el término aplica álgidas, no era un teléfono público, era nuestra salvación, porque a veces pedías un teléfono fijo para tu casa y había que esperar porque se tenían que hacer muchas conexiones en el barrio para que te lo coloquen. Realmente, y después la televisión y la radio, después no teníamos muchos medios. Como muy bien decís, el estar agrupados tanto en lugares de trabajo como en la facultad, en este caso, a mí me indicaba eso. Yo sentí literalmente, te vuelvo a repetir, profe, que a mí se me abrió mucho la cabeza cuando ingreso a trabajar y tengo este contacto, y sobre todo en la universidad, ¿no? Sí, imagino. Eh, yo, o sea, también estuvimos viendo con el Chiques un poco el regreso de Perón, lo que sucedió con Cámpora y demás, así que lo voy a obviar eso y voy a ir directamente al grano, que es realmente por lo que te convoqué, ¿no? La pregunta es simple, aunque la respuesta seguramente será muy compleja y dolorosa. O sea, pongamos en contexto, estamos hablando con una persona, con una mujer, una joven, ¿sí? Ustedes la ven acá como una señora grande, adulta, pero imaginemos también a la chica que fue. ¿Cuántos años tenías en el 76? Tenías 24. 24 años. Imaginemos una joven de 24 años, activa, trabajadora, comprometida socialmente, y de pronto el 24 de marzo de 1976 se produce un golpe de Estado y los militares toman el poder. ¿Vos te acordás ese día, cómo fue? Brevemente, contame, ¿no? ¿Qué sentiste? Eh, Vos me estás hablando del día que yo... 24 de marzo ¿Qué de fecha me referí? 1976. Estás refiriendo a, porque yo cumplo años el 23 de marzo, Ah, mira. que yo ese día cumplía los años, fue un día normal, pero al otro día me levanto temprano para ir a trabajar, porque yo tenía mucho viaje hasta pleno centro, yo trabajaba en Corrientes y Maipú. Ese edificio aún está, se llama Edificio República, bueno, no sé si se sigue llamando igual, yo trabajaba en el piso 17 y cuando esperábamos, de paso te cuento esto, cuando esperábamos para ingresar se armaba una cola larguísima y había un control estricto que se empezaba a dar, sobre todo a partir de ese año, del año 23 de marzo de 1976, porque a quienes tenían el pelo largo, Pablo, los separaban de la fila, no podía entrar, o sea, había un estricto control, no sé, sobre todo a los varones, ¿no? O sea, como que era mala palabra el pelo largo, la barba, Sí, ¿no es cierto? Y bueno, déjame, déjame hacer una acotación sobre eso, ¿no? Eh, Siempre la obsesión del poder con el aspecto físico, ¿no? Tratar de modificar el aspecto físico de alguien. En esa época, como vos bien decís, es el tema del pelo largo o determinado aspecto. Yo voy a colegios hoy en día que están con el tema de los pantalones cortos para los varones o las ¿cómo se llama esto? Los topsitos de las chicas. Y siempre es una cosa de controlar al otro, ¿no? El tema del tal control. cual.
Sí. Como si eso Bueno, pero fuera lo más importante, como ¿no? si fuera lo más importante, ¿no? Pero lo que te quería preguntar, no sé si querías agregar algo más, te interrumpí. No, no, simplemente eso, que me levanté muy temprano, el 24 de marzo de 1976, el día después de mi cumpleaños, para ir a trabajar. La radio, como yo te decía antes, que era una de las pocas cosas que teníamos accesibles para estar conectados con el mundo, se escuchaba mucho, sintonizaba Radio Colonia, que es de Uruguay, y había un creo que si los chicos comentan en casa, más de uno se va a acordar, algún familiar, que decía, Radio Colonia informa, en el día de la fecha se ha tomado el poder del Estado Nacional por parte de las Fuerzas Armadas y la musiquita de fondo. Y yo ya ahí me quedé paralizada, no te miento, profe Pablo, que a partir de ahí, todas las veces que cumplí años ya tenía un manto de pena, porque al otro día de mi cumpleaños había pasado esto, ¿no? Había sido el golpe militar más siniestro de la historia, y realmente andaba confirmando lo que siempre en mi agrupación se decía. Se daban todas las condiciones para que venga un golpe militar y aconteció. Y bueno, había que atenerse porque un golpe militar sabíamos, quienes nosotros militábamos en la FEDE, que implicaba hambre, miseria, dolor, muertes, en fin, todo lo que fue. Sí, sobre todas las cosas que ya lo vamos a estudiar con las chiques, vamos a hacer una estrategia de análisis de casos sobre compañeros, compañeras y compañeros que fueron detenidos y desaparecidos. Vamos a tratar el caso de Floreal Avellaneda, que también era militante de la Federación Juvenil Comunista, María Claudia Falcone, Rodolfo Walsh, Héctor Westergel. Bueno, historias muy duras, ¿no? Pero bueno, La noche, un poco... la noche de los lápices también es una historia Sí, terrible de los estudiantes. sobre todo porque el caso, por ejemplo, de Floreal y el caso de María Claudia son casos de estudiantes secundarios. Yo lo que te quería preguntar, en esas épocas que se inauguraron después del 24 de marzo de 1976, ¿en algún momento sentiste que tu vida corría riesgo? ¿Sentiste miedo? No, sí, la gran preocupación porque sabíamos que estábamos transitando, mira, salvando las grandes distancias, algo muy parecido a lo que pasa hoy. Fíjate vos, como que sabés que para cuidarte hay que tratar de evitar tener mucho contacto, de salir, de tenerlo vincular, de salir a la calle, como nos dicen para cuidarnos del coronavirus. Pero esto era peor, Pablo, porque salir a la calle implicaba exponerte, pero al mismo tiempo también estar en tu casa no significaba ningún resguardo, porque te iban a buscar a tu casa cuando tenían alguna información que vos eras un izquierdito, que tenías ideas raras en tu cabeza, vaya a saber quién lo determinaba eso, ¿no? Y te iban a buscar literalmente a tu lugar de estudio, a tu trabajo. Yo un día voy a trabajar a la empresa y me entero por uno de los delegados que habían sido desaparecidos, idos a buscar a la zona de Liniers, 7 trabajadores telefónicos que vivían en un complejo de viviendas que había hecho el gremio, ¿no? Departamentos. Y ahí nos dábamos cuenta, pero era de terror, porque como digo, el coronavirus, vos sabés cómo te puedes cuidar, y acá era algo así como verte imposibilitado de pensar de una manera porque eso era prohibido. Espantosa era esa situación. Sobre todo en un joven que tiene todas las ideas de mejorar el mundo, de mejorar su sociedad, de hacer algo para que todos estén mejor. Y era como que sentías que era prohibido porque pensaras de una determinada manera. La verdad que años durísimos, ¿no? Yo no tenía miedo, pero en el año 76 conozco a un compañero en la facultad, un compañero de militancia también, con el que, bueno, terminó casándome y por ende
a mí eso ya como de armar una familia me implicaba un gran compromiso y una gran responsabilidad, no es poca cosa, ¿no? Armar una familia, pero aparte yo con el deseo, con la enorme necesidad de ser mamá. Claro, Entonces, a eso quería ir, ¿no? Porque, bueno, antes de hacer esta entrevista nos juntamos, te llamé por teléfono, te comenté la idea y me dijiste que justo vos, durante la época de la dictadura, fuiste mamá, ¿no? Yo quería preguntarte, eh, y esto pensándolo, no, pensándolo más bien en algo que nosotros los hombres no podemos llegar a percibirlo ni sentirlo, ¿no? Porque si bien somos padres, nos llevamos en nuestro vientre a nuestros hijos, ¿sí? Es algo muy, muy femenino, ¿no? O sea, ¿qué fue estar embarazada en una época donde a la gente se la perseguía, se la detenía, se la torturaba y hasta le robaban los hijos, o las hijas o los hijes? No sé, ¿qué podés aportar respecto a eso? ¿Cómo fue tu experiencia? y bueno, como vos muy bien explicás a los chiques, como muy bien decís, era difícil, pero al mismo tiempo, a mí me pasó esto particularmente, yo sentía la enorme necesidad de ser mamá como la enorme necesidad de aportar vida, ¿no? Como que se me daba ese dilema de haber vivido, de haber conocido compañeros que ya no estaban, desaparecidos. El desaparecido era considerado muerto. Entonces, esta palabra, ¿no? La muerte que arrasó tanto en nuestras vidas, fue algo tan transversal que siempre nos marcaba en todos los ámbitos que nos manejábamos, eh, yo tenía una ilusión muy grande y aparte como el miedo, ¿no? Como le pasa a toda mujer, podré quedar embarazada, responderé a esa enorme y hermosa posibilidad que me da la vida y la naturaleza. Y bueno, cuando en septiembre de 1976 me confirman que yo estaba embarazada, esperando un hijo, fue una alegría tremenda, ¿no? Entonces, yo Perdón, ahí sí, 76, perdón, licenciada, perdón, 76, 77, tenés razón, no, me confundí, en el 76 me casé. Tenés razón, claro. No, porque habíamos compartido información que yo te había dado y a vos no te está cerrando. Justamente en el 77, en septiembre del 77 me confirman, y yo ahí sí, profe Pablo, ahora me voy a referir a darte respuesta a tu pregunta. Ya tenía no mucho miedo, pero sí había tomado conciencia que yo ya no me tenía que cuidar solo por mí. Yo estaba gestando una vida en mi panza y tenía que velar por ambos, porque si a mí me pasaba algo, corría riesgo esa vida. Era como una necesidad extrema de cuidar algo que sentí que se había ido muchas vidas, no sé cómo explicarlo, es complicado, pero era como, esa vida tenía un valor incalculable, no solo porque era mi hijo y muy deseado, era porque los tiempos implicaban hacer aportes de vida, no de tanta muerte, por decirlo de alguna manera. Y sí, ahí comencé a pensar mucho en esto de la militancia y sinceramente bajé bastante los brazos. Me dediqué a mi embarazo, el cual tuvo complicaciones los últimos meses, porque ahí estuve con necesidad de hacer reposo y bueno, cuidé mucho. Cuando nace mi hijo fue el Mundial del 78. Mirá qué disyuntiva, todo el mundo festejando, pocos ¿En días justo verdad? había sido ¿En la serio? final. En Yo también. serio, había sido 78. la... ¿eh? Yo también nací en el Claro, mediados 78. del año, no sé si era en mayo habrá terminado, en junio terminó no, en junio creo que terminó el Mundial. Argentina se había consagrado campeona del mundo y eso era toda una alegría,
pero al mismo tiempo voy a hacer una comparación, mira, ya que la hice antes, igual que ahora, esto de, ¿y para qué vamos a seguir con la cuarentena? ¿Por qué no nos cuidamos? ¿Para qué esto? Si esto pasa en los barrios vulnerables, yo no tengo nada que ver con eso, a mí qué me importa, ¿no es cierto? Esa ignorancia. Y en ese momento, y bueno, ¿por qué no voy a festejar? A mí qué me importa que haya desaparecido, se sabía que habían o se negaba, la gente no lo quería reconocer, y después de todo, algo habrán hecho los que estuvieron en eso. Lamentablemente esa mentalidad existía, era muy impuesta también a veces por los medios de comunicación, incluso actuales, ¿no? Ya sabemos a Sí, quién nos sigue, referimos, al medio, sigue. al medio Clarín que siempre distorsionaba la realidad. Y bueno, fue un gran festejo, pero merecido, porque después de todo los deportistas, la verdad que brillaron, hicieron un papel buenísimo. Y bueno, grandes festejos, y yo disfrutaba, me acuerdo muchísimo, amamantando a mi y viendo las alegrías de la gente festejando, mirando por la ventana simplemente. Sí, bueno, hablaste de varias cosas acá, ¿no? Del Y coronavirus, mezclé todo. eh, mezclaste un poco todo, pero es interesante, ¿no? La analogía, porque hoy en día estamos viviendo horas muy difíciles en nuestro país. Eh, Como vos decís, tenemos la posibilidad de protegernos quedándonos en casa. Y yo imagino lo que vos dijiste, ¿no? Que no se me había ocurrido a mí eso de que en la dictadura era una especie de virus, no era invisible, claramente, pero no había manera de defenderse, porque te venían a buscar a tu casa y te chupaban directamente. Bueno, Pero, vamos a ponerle, perdóname, profe Pablo, vamos a ponerle un nombre. Eso se llamaba terrorismo de Estado. tal cual. Y eso hizo, y ahora de paso te voy a contestar qué pasó con Montoneros, que eso ya lo habrán visto ustedes, pero lo hago brevemente, porque el primero de mayo, cuando se festeja el Día del Trabajo, Perón está haciendo un discurso en la Plaza de Mayo, y ahí estaban todas las agrupaciones que estaban pidiendo a los jóvenes tener más intervención en el gobierno, porque el gobierno con López Rega, que lo había traído Perón al Ministerio de Bienestar Social, pasó a ser una figura funesta, ¿no? Dentro de la historia argentina. Creó la AAA, que es de ahí se gestaba todo lo que era la represión, el secuestro de personas. Y bueno, te comento esto porque en ese momento, cuando Montoneros, para también que los chiques sepan por qué, se los vincula también con la decisión de tomar las armas, que nosotros, mi agrupación nunca estuvo de acuerdo con eso, de retirarse de la plaza porque le estaba dando su discurso, y yo recuerdo, yo no había podido ir a la plaza, lo estaba mirando por TV, y Perón estaba hablando, pero se escuchaban muchísimo los cánticos que Montoneros le hacía, qué pasa, general, que está lleno de gorilas el gobierno popular. Entonces él enardece en un momento, en ira, y les responde, esos imberbes que allá están gritando, y Sí, literalmente se van todas las agrupaciones de izquierda de la plaza, y ahí se produce una ruptura. Ahí Montoneros sí, pasa a la clandestinidad, y después de eso vinieron grandes problemas. sí, sí, Me entiendo. retrotraje atrás, perdón, pero quería Sí, decirlo porque para que un poco se ubiquen los chicos, porque eso cuando Perón estaba hablando, él estaba con vida. Perón muere en julio del 74. Esto había sido un año antes, entonces ahí era para que los chicos se ubiquen los momentos de conflicto, de violencia y sí, de sí, tensiones. igual.
de todas maneras, estás tirando un montón de data histórica, que me parece bárbaro que nos compartas eso. Es algo que todavía no lo estudiamos, así que está bueno como introducción, pero lo vamos a ir viendo poco a poco durante las clases siguientes. Yo más que nada ahora, para ir redondeando, y no se haga tan largo, había empezado a pensar, ¿no? Mientras estábamos hablando, estaba reflexionando sobre la analogía que vos hiciste con la situación del coronavirus, ¿no? Y la dictadura. Del hecho que el coronavirus nos protegemos quedándonos en casa y en la dictadura no había manera de protegerse. Lo que yo te quería preguntar, porque a mí me llama mucho la atención la actitud de algunos periodistas, opinólogos o personas famosas de los medios de comunicación que tienen respecto al aislamiento social obligatorio, ¿no? Que dicen hay que romperlo y qué sé yo, y que incluso he llegado a escuchar a determinadas personas hablar, defenestar la actitud del gobierno, ¿no? O sea, el gobierno de cualquier color, el gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Incluso lo llegaron a llamar que era una dictadura. Vos, que viviste la dictadura, ¿no? Que sufriste, que tuviste miedo, que en cierta manera tu vida estuvo en peligro, porque estuvo en peligro como estuvo en peligro la vida de cualquier ciudadano. ¿Qué opinión te merece escuchar ahora, en plena democracia, con los errores y los aciertos que podemos llegar a tener? ¿Qué opinión te merece que una persona salga en un medio de comunicación a hablar de que esto es una dictadura? Bueno, me parece que solamente las personas que emitieron ese concepto o esta expresión tienen una carga de ignorancia e irresponsabilidad total, y fundamentalmente yo la daría, no se trata de tildar, pero para encuadrar un poco y entender esta situación de una ignorancia muy, muy grande. Me enardeció, bueno, justo en estos días el tema de esta actriz, esta señora que tiene tanto, es vista con tanto beneplácito por toda la prensa, que es Susana Jiménez, que me da vergüenza ajena. Bueno, quizás después lo pueda avanzar, decir por qué, porque comparto en parte el nombre que ella tiene. Entonces, Bueno, estas pero declaraciones. para. Eh, Mientras vos contás esta anécdota, hablaste de Susana Jiménez y dijiste que compartís el nombre con Susana. Comparto el nombre, sí, bueno, después voy a decir, o O quizás, no sea, sé, pero bueno, quizás para esta terminar. pregunta que vos me hiciste me llevó a tener un poco de emoción, no sé si llamarla violenta, pero la actitud de esta señora diciendo las barbaridades que dijo muestra el grado total de ignorancia que tiene, que no sabe lo que habla, y a esas palabras solo creo que es una violentación a la inteligencia de todos, a la inteligencia humana. Sí, tuve un acto fallido. Coincido. Ahora bien, Porque, entonces, lo que yo... perdón, quiero agregar algo, profe Pablo. Dictadura, como bien decías hace un rato, es la que vivieron todos mis congéneres de mi generación, mis compañeros que viví yo, donde te mataban, te asesinaban, te desaparecían, donde no podías expresar lo que querías, donde en cualquier manifestación te arrasaban con bombas de lacrimógeno, con tiros, con lo que fuera, siempre. Pero hablar de dictadura porque un gobierno dice quedémonos en casa así, no contraemos el coronavirus y cuidamos la salud, sobre todo de la gente mayor, como en el caso mío, que yo tengo 68 años, y el del abuelo de muchos de los chiques y abuelas, no es dictadura, es cuidar a la gente. ¿Cómo vamos a equiparar una cosa con la otra? Es una aberración, una barbaridad, eso lo puede decir una grande como Susana Jiménez. Por eso te decía que me da vergüenza ajena en ese nombre. Bueno, coincido plenamente con tus palabras.
Ahora, yo acá te agendé como Silvia Entrevista. Vos me dijiste que te llamás Susana. Entonces, ¿cómo es? ¿Te llamas Silvia o Susana? Bueno, yo arranqué con el nombre Silvia porque era mi nombre, mi apodo de militancia. La agrupación para cuidarnos a los militantes nos decía que nos olvidemos de nuestro nombre y como yo me compenetré para hablar del tema, empecé con Silvia, ¿no? Pero mi verdadero nombre es Susana. Yo tengo que decir ahora, disculpen, pero de eso... Pero eh, contales a las chiques por qué se cambiaban el nombre. ¿Qué pasaba cuando secuestraban un compañero o una compañera? Bueno, en el sentido de que manejen la menor información tuya para justamente que no puedan llegar a secuestrarte, que no puedan llegar a vos, que no puedan ubicar tu casa, se cambiaban los datos y la información. Era como un aseguro que se tenía en la agrupación. Nosotros formábamos lo que se llamaban células, donde nos encontrábamos una vez a la semana y donde ahí escuchábamos un informe. Yo era responsable política, me costaba darlo, después tenía un compañero que era responsable de prensa, otro de organización, y siempre se pasaba información de cuidarnos, nos cuidaba mucho la agrupación, de cuidarnos en el sentido de no brindar datos nuestros. Por eso cada uno manejaba un apodo y un nombre entre llamaba de guerra. Este es Nombre el de nombre con guerra. el que yo comencé a hablar la entrevista con vos. Bueno, se cortó. Ahí va. Ah, bueno, ahí volviste. Bueno, tenemos muchas coincidencias, porque mira, yo nací en mayo del 78, como tu hijo, y mi mamá se llama Susana también. Dijiste que Claro. que sos de zona oeste, mi mamá también, de zona oeste. Son Demasiada demasiadas coincidencia, coincidencias, ¿no? sí, Son ¿no? demasiadas coincidencias. Son demasiadas coincidencias, hijo mío. Ah, soy tu hijo, claro, vos sos mi mamá entonces. Bueno, chiques, les presento a mi mamá, la licenciada Susana. Le voy a cambiar acá el nombre de vuelta, porque te agendé como Susana, pues pusiste Silvia, después Susana, licenciada Susana, vamos a poner directamente mamá. Bueno, se está haciendo un poquito largo. Simplemente lo que te voy a pedir es que les dejes un mensaje para les chiques que ahora están terminando el cole de la escuela media, qué les podés dar, qué consejo les podés dar, más allá del estudio, que continúen el estudio, que yo siempre les insisto eso, sobre todo en cuanto a la participación política, la construcción de una nueva realidad, ¿no? ¿Qué les podés aportar respecto a eso? Bueno, no sé, vos quisiste entrevistarme a mí porque yo tuve militancia, ¿no? Y esto de que los chicos, yo no digo que vayan a militar, pero sí que defiendan sus ideales, sus deseos de participar, que levanten su voz. Y eso lo van a hacer, como muy bien vos, profe, les decís, que ellos sigan estudiando. Hoy en día la Universidad de Buenos Aires tiene un prestigio a nivel de América inigualable. Vienen de muchos países a estudiar a nuestra universidad, que es gratuita y para todos. Y el gobierno anterior, no al saliente, por suerte, sino al gobierno de los Kirchner, estableció muchas universidades en muchos lugares. Entonces, esto de que se acerquen a las casas de estudio y lo hagan, porque cuando más estudien, más recursos van a tener en la vida, para no decir animaladas como Susana Jiménez y de otros que la siguen, ¿no? La tenés con Entonces, Susana, ¿eh? y ahí exploté y ahí fue el acto fallido que me hizo presentarme quién era. Va, vos me Bueno, presentaste, bueno, Susana. bueno. Bueno, te agradezco la predisposición. Un poco yo le quiero decir a las chiques, o sea, no es esto, les muestro a mi mamá quién es, ¿sí? Les estoy trayendo a mi madre, que fue una persona que vivió la dictadura militar en sus años jóvenes,
para que dé testimonio directo hacia ustedes de lo que fue la historia, una de las historias más dolorosas de nuestro país. Entonces me pareció válido, es la historia contada desde lo cotidiano, desde lo familiar, la construcción del sentido histórico, para que ustedes se den cuenta. Yo ya se los he dicho esto en algunos cursos, ahora no recuerdo si fue el año pasado, si fue ahora, pero yo podría no haber existido, ¿se entiende? Por una dictadura. Entonces, tenemos que tomar dimensión de lo que estamos hablando y tenemos que tener memoria y tenemos que demandar por justicia y siempre tenemos que ir con la verdad, ¿sí? Bueno, la idea es esa un poco, espero que les haya gustado la clase, la entrevista. Es medio charlatana mi mamá, pero bueno, estuvimos tratando de planificar la clase, nos salió mal primero, después, ahora espero que nos salga bien, la voy a publicar y nada, espero que hayan aprendido algo nuevo, cualquier duda, consulta o lo que necesiten, saben que pueden contar conmigo en cualquier momento, en cualquier horario, en cualquier día. Y nada, vamos a dejarle acá la palabra a la protagonista de esta clase, a mi madre, que ya quiere hablar de vuelta. Así que yo me despido, chicas. Pueden contar conmigo. Le dejo la palabra a mi mamá, con ustedes, para que se despida. Chau, chis. No, está bien, me quiero despedir. Volverte a agradecer esta convocatoria y como yo decía a los chicos que nunca abandonen los ideales, porque el gran ejemplo de ello para todos nosotros, sobre todo también lo fueron nuestras queridas madres de la Plaza de Mayo, que solitas salieron a pedir justicia por sus hijos. Eso las consagró conocerlas en todo el mundo y todo el mundo las apoyó y ellas se hizo convocatorias para que haya gobiernos democráticos, porque lucharon, de eso se trata, de nunca dejar los ideales escondidos o arrinconados. Y les deseo lo mejor y que terminen muy bien el año a los chicos y que sigan estudiando, una vez más lo digo. Gracias a todos. Gracias a vos. Chao, chiques.